la perspectiva que dominó Julia estructuralista, que ve como los grandes procesos. ¿Cuáles son los grandes procesos? Y la creación de precondiciones para la transición. Que lo interesante es que la que hemos escuchado de cierre el día de hoy, con el tema de la arquitectura, apela también mucho a ese cambio estructural. Hubo cambios en la sociedad previos al momento de transición que prepararon a la sociedad para que generara un impulso de transición. Pero, por otro lado, también lo dice Julián, estos no son solo cambios estructurales. Hay gente que toma decisiones. Entonces, el tema de la perspectiva decisionista es que no basta con el cambio estructural, sino que en el momento clave hay gente que toma decisiones oportunas de la manera clave, y eso es importante para entender el caso venezolano. Por último, es el tránsito de la dictadura a la democracia es un proceso que se resolvió desde adentro, no desde afuera. Cuando Santos Julián recorrió todas las menciones al proceso de transición desde 1936, 1937 con lo de Azaña, hasta el coloquio de Múnich en el año 62. Todo ese proceso, efectivamente, la transición se abrió después de que se convirtió en un proceso fundamentalmente interno, en el contacto entre los comunistas y los democristianos. Así que entre una facción del régimen y un sector de la oposición, que de una u otra manera fue el proceso interno el que pudo, más allá de años intentando desde afuera, el proceso que le dio finalmente causa a la transición fue efectivamente un proceso interno. Esas serían las notas que me parecen importantes para reflexionar de lo de Santos Julián. Muchas gracias. Bueno, gracias, soy Maribel Rodríguez. Israel, creo que has dado perfectamente con las notas generales de estas ponencias, que era la idea, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar, nosotros tres, específicamente a 3 puntos de cada ponencia, porque creo que aquí se recogieron en fórmula general lo que de aquí se desprende. En el caso de, nos hemos dividido, ¿verdad? Y en el caso que particularmente me toca, que es Javier Codesal, él partió de unas coordenadas. La primera sería que la transición es un asunto delimitado por el tiempo. Dentro de esta perspectiva histórica es un intervalo. La segunda sería que los efectos de la transición en la producción artística tuvo en España manifestaciones y caminos muy potentes. La tercera es que el entusiasmo de la transición no cumplió con las expectativas de todos los artistas y propuestas. Por ende, hubo una reflexión del momento, pero se invisibilizó de cara al mercado. Hubo un desequilibrio entre cuál es el arte y a qué servicio debía estar dispuesto este arte. La expectativa entonces estuvo por encima. Hubo una frustración y por ello hubo una decepción en el modelo o en el medio cultural. Se convirtió entonces en un mal lugar. Para no quedarnos con este mal lugar, se concluye entonces que hay que defender el espacio público, las instituciones públicas. Él habló específicamente de los museos, de los medios de comunicación, el valor, el papel que tuvo los medios de comunicación para democratizar la cultura, que sería en último caso lo que nos pueden garantizar los espacios de libertad. Creo que aquí está dicho. ¿Sí? Hola, yo soy Adriana Bertorelli. Voy a hablar no de 3, pero sí de 5 puntos cortos de la intervención de Santos Unzunegui, estudioso de la mirada como se le presentó. El primero, el tiempo histórico es muy distinto en la transición española y el proceso que actualmente se vive en Venezuela, por lo que esta transición pasa primero por adaptarse a las nuevas tecnologías y a los teléfonos móviles. Evidentemente no existía eso en el momento de transición española y ellos se adaptaron a lo que tenían. Ya el cine no es el importante constructor del imaginario social que solía ser, ya ni siquiera lo es la televisión. Ahora lo que se debe tener en cuenta es lo que está en la nube y en las redes sociales. Aquí otra vez volvemos sobre el punto de hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, porque de eso vivimos ahora.
No existe una memoria histórica única, existe la memoria compartida y compartible desde las personas que recuerdan y registran un hecho histórico. Es decir, no hay una sola verdad, hay pedacitos de verdad que tenemos que ir reconstruyendo entre todos. La labor que queda es poner en marcha estructuras de trabajo que registren y construyan un relato coral. Y esto es algo que se puede ir haciendo con el material que ya se tiene y con el que va a ir apareciendo. Esto es un trabajo, sucesivo, que ya se empezó a recoger desde hace tiempo, pero que hay que ir organizando y hay que ir estructurando de manera de que no se pierdan esas voces. Un concepto que me pareció muy interesante es que los tiempos de la vida social no son homogéneos. Es importante no dejarse llevar por la inmediatez. Hace falta distanciarse y dejar enfriar el trabajo para ajustar y revisar lo que se cuenta. Es decir, un poco tomar distancia de esa emoción en caliente para poder hacer un registro consciente del tiempo que estamos viviendo, desde donde estemos. Distanciar en el tiempo el registro y adaptar la forma que se traduce en imágenes. Esos son básicamente los conceptos que recogí. Gracias. Buenas tardes. El interés estuvo en todas las intervenciones, pero centraré mi comentario en la intervención de Daniel Gascón y la literatura durante la transición. Ahí se dijeron varias cosas interesantes, más allá del comentario o de la intervención de Daniel. También voy a cerrar con otras impresiones que me surgieron a partir de algunas de las intervenciones de otros ponentes. Daniel Gascón habla de dos momentos. Él describía la transición como el mito fundacional de la democracia española, y que esa idea estuvo viva durante mucho tiempo. Sin embargo, con la crisis económica de 2008-2009 viene un momento de desencanto y se empieza a mirar la transición de otra manera, y aquello que parecía tan brillante y tan atractivo y tan exitoso empieza a mostrar fisuras, fallas, y la narrativa da cuenta de todos esos quiebres. Inmediatamente esa reflexión me hizo tomar en cuenta el modelo de nuestra democracia venezolana durante los años 90, y cuando en 1998 se elige popularmente a Hugo Chávez, porque parecía que la democracia había fallado, que estaban sucediendo cosas que no estaban muy bien, y había que apostar por otra cosa, por un modelo diferente. Por eso la idea del desencanto citada por Gascón me pareció muy, muy atractiva. Igualmente interesante me pareció su referencia, su frase, cito casi textual, de "no hay épica en la paz no es sexy, la paz no es morbosa". Lo que nos gusta leer, lo que nos gusta mirar, lo que nos gusta ver en la pantalla es la guerra, es la violencia, es la confrontación. Y efectivamente hay una inmensa tradición narrativa literaria española que se sustenta en la guerra civil. Las novelas sobre la guerra civil se siguen escribiendo, pero las novelas de la transición creo que ni siquiera existe el subgénero. No hay un estante en la casa del libro que diga novelas de la transición, como puede ser guerra civil. Sin embargo, el autor, el ponente, nos expuso un catálogo bastante amplio y completo de autores que han tocado el tema de la transición. Focalizó el punto final de su intervención en dos de ellos, Ignacio Martínez de Pisón y Javier Cercas, con Derecho Natural y Anatomía de un Instante. Habla también mencionó también dos elementos muy atractivos a mi juicio, que es y que se visibilizan muy bien a través de la narrativa, como lo es la reconciliación generacional. Algo sobre el distanciamiento, de lo que también hablaba Sonsonegui. Tiene que pasar el tiempo para que la mirada sobre el fenómeno, sobre ese momento, tenga cierta claridad, se pueda comprender, no sea algo tan emocional, apasionado, que permita tener una lectura incompleta del fenómeno. Gascón hablaba de cómo unas obras más recientes, entre ellas las de Pisón y las de Cercas, tienen una mirada que parece ser mucho más completa y general sobre el fenómeno de la transición. Y un último elemento que a mí me pareció muy rico, muy valioso,
de cara a nuestra situación como migrantes y dentro del contexto del chavismo-madurismo es lo de la reescritura de las biografías. Y cómo somos otros. Él habla de la reescritura de las biografías. Cada uno de nosotros fuimos unos en 1998, fuimos otros en 2002, fuimos otros en 2014 y así hasta nuestros días. Y puede ser muy interesante hacer el ejercicio de tratar de encontrar un hilo entre todas las pasiones políticas, fascinaciones, ideas, juicios que tuvimos en algunos momentos desde 1998 hasta nuestros días. Y seguramente nos llevaremos una sorpresa, probablemente nos disgustemos con nosotros. Y creo que en este sentido, a diferencia de las ciencias duras, las artes y la literatura pueden dar cuenta de muchos de esos cambios, de esos detalles. Gastón hablaba de cómo las novelas que tocan el tema de la transición hablan de las costumbres, de la intimidad, de pequeños detalles que van a, digamos, hacer una especie de mapa sobre el tema de la transición. Para cerrar, algo que me llamó la atención de la última ponencia, de la última intervención, es esta visión del legado del franquismo, cuando el franquismo está lleno de estereotipos y el franquismo es malo. Si recuerdo, en 1980 y tantos, 90 y pocos, un polémico libro en Venezuela que se llamaba Las luces del gomecismo, donde Yolanda Cergnini hacía un estudio en el que encontraba en la dictadura de Gómez, desde 1908 hasta 1935, una serie de intelectuales y pensadores y objetos, cosas que fueron valiosas. El mismo fenómeno se puede aplicar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Escuchando a Fernández, a Galeano, yo me preguntaba, ¿qué ha hecho la revolución bolivariana? Es decir, me preguntaba si en el futuro será posible mirar hacia atrás y decir, no, mira, pero es que no eran tan malos, hicieron esto. Desde este lugar, desde la actualidad, es algo que no veo, no lo percibo, y quería compartir la reflexión con ustedes para cerrar mi intervención. Muchas gracias por su atención. Ok, a mí me toca cerrar también con las notas en torno a la intervención de Luis Fernández Galeano, y se ata un poco con lo que decía Eduardo en un sentido. Si cuando uno analiza los cambios en materia arquitectónicas, uno ve que la arquitectura se mueve a una velocidad distinta de los cambios políticos. Entonces, los cambios políticos los puedes seguir por acontecimiento, elementalmente, ¿sí? Por acontecimiento tras acontecimiento. Los cambios arquitectónicos tienen un ritmo mucho más acompasado, más el medio tiempo, y tiene que ver con el tiempo de las dinámicas económicas y políticas. Y yo creo que aquí en este caso, desde los años 50, y se acerca mucho a lo que decía Julia del cambio estructural. Como dijo el doctor Luis Fernández Galeano, efectivamente fue a partir de los años 50 con la inserción de España dentro del mundo, después de dejar atrás la época más autárquica. En la medida que hay una inserción mayor de España en el mundo, hay también un afán de modernidad, y ese afán de modernidad se expresa también en una cantidad de recursos destinados a darle a esa expresión. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de reconciliar lo vernáculo con lo innovador, ¿sí? Lo tradicional con lo innovador, en una tensión que se mueve permanentemente a lo largo del tiempo en la arquitectura y se va moviendo de otro lado. Y por otro lado, tiene que ver con lo que dice Eduardo, el tema de la distancia entre lo técnico y lo político. Puede haber una gran cantidad de innovaciones técnicas, tecnológicas, un cambio en la infraestructura sin que el cambio político se dé, a pesar de que ese cambio en la infraestructura genera nuevas maneras de vivir y por ende nuevas maneras de pensar, y eso genera cambios efectivos ya que abren paso a la democracia o no. Ahí veremos. Gracias.